Esto pasó hace unas semanas. Tenía 35 años y decidí regresar a mi ciudad natal después de muchos años. Siempre me gustó la biología y quería reconectar con la naturaleza. El bosque donde crecí siempre fue especial para mí. Allí pasé horas explorando con mi hermano, quien desapareció hace años. No sabía por qué elegí acampar allí, tal vez para entender lo que sucedió. Nunca he dejado de pensar en ello. Instalé mi tienda en una pequeña clarita, rodeada de altos pinos. Todo estaba tranquilo, casi demasiado tranquilo. Solo yo y el susurro del viento entre los árboles. La noche llegó y me acomodé en la tienda. Al principio sentí paz, pero pronto esa sensación se tornó inquietante. Alrededor de medianoche escuché algo. No estaba seguro si eran pasos. Venían de la oscuridad fuera de la tienda. Mi corazón empezó a latir rápido. Me asomé, pero no vi nada. El silencio era pesado, como si el bosque estuviera conteniendo la respiración. Pensé que era solo mi mente. Me volví a acostar, pero esa calma se sentía extraña. La segunda noche, los ruidos se intensificaron. Escuché crujidos más cerca. Ya no podía ignorarlos. Salí con una linterna en la mano, sintiendo el frío en mi piel. Miré a mi alrededor, cada sombra parecía moverse. No había nada, pero la sensación de ser observado no desaparecía. Esa noche tuve sueños inquietantes. Pude ver fragmentos de mi infancia, mi hermano jugando, su risa, pero todo se desvanecía antes de que pudiera atraparlo. Por la mañana encontré huellas extrañas cerca de mi campamento. Eran grandes, como si una criatura hubiera estado vigilando mi tienda. Pensé en eso todo el día. Busqué respuestas, pero el bosque parecía guardar sus secretos. Esa noche decidí explorar el lugar donde solíamos jugar. Cuando llegué, sentí un escalofrío. Allí estaban unas cosas viejas de mi hermano, cosas que pensaba que había perdido. Me dolió el estómago. ¿Qué hacían allí? Me pregunté si fue un accidente o si había algo más oculto en el bosque. Las sombras comenzaron a moverse a mi alrededor. La línea entre la realidad y mis recuerdos se difuminaba. Todo se sentía tan extraño. Supongo que en el fondo sabía que algo no estaba bien. Entonces sucedió. Miré hacia atrás y vi que algo se movía entre los árboles. Era una figura, pero no podía distinguirla bien. Me quedé paralizado. Mi corazón latía con tanta fuerza que creí que iba a estallar. Pregunté, ¿quién está ahí? Pero no hubo respuesta. Me di la vuelta y el bosque quedó en silencio. Pero la inquietud nunca se desvaneció. A medida que las sombras se alargaban y la noche se acercaba, empezaron a girar alrededor de mí. Había algo oscuro, algo que nunca supe que me seguía. Esa noche me di cuenta de que la búsqueda de respuestas había despertado algo que debería haber permanecido en el olvido. Capítulo 2. La noche en la que vi la figura no me dejaba en paz. Volví a mi tienda, intentando sacar las imágenes de mi cabeza. Era solo mi imaginación, me repetía, tal vez influenciado por los ruidos, los recuerdos, el miedo. Pero nada de eso funcionaba. La figura sigue allí, acechando entre los árboles, como un secreto oscuro que nunca conocí. El amanecer trajo un poco de claridad. Me desperté con la luz del sol filtrándose a través de la tela de la tienda. Decidí que necesitaba respuestas. Caminé hacia el lugar donde encontré las pertenencias de mi hermano. Pensé que tal vez había algo más, algo que explicara su extraño regreso a aquel lugar. El bosque estaba más vivo por el día. Los pájaros cantaban y las hojas crujían con el viento. Sin embargo, una sensación desagradable persistía en mi pecho. Al llegar al claro, busqué cada rincón con la esperanza de hallar algún indicio. Me agaché y toqué su viejo yoyo, la cuerda deshilachada hablándome de momentos lejanos. Entonces vi algo nuevo, una pequeña cueva al lado de los árboles. Me acerqué con cautela. La entrada era oscura y solo podía ver un pequeño espacio, pero sentí que algo me llamaba. Tal vez había respuestas en el interior. Me armé de valor y me deslicé dentro. La temperatura bajó rápidamente. El aire se sentía denso. A medida que mis ojos se acostumbraban a la oscuridad, vi marcas en las paredes de la cueva.
Eran dibujos, garabatos, que parecían haber sido hechos por manos pequeñas. Eran figuras de niños, formas que me recordaban a esa época. En el centro había un grabado que me heló la sangre. Era un símbolo que nunca había visto, pero algo me decía que era importante. Volví a sentir la presencia. Escuché un ruido a mis espaldas, un suave susurro que parecía venir de la oscuridad. Grité: «¿Quién está ahí?». Esta vez mi voz temblaba. No quería darme la vuelta, pero sabía que no podía quedarme inmóvil. Me giré, y ahí estaba de nuevo, la figura. Era más clara ahora, una sombra alta, delgada, y con ojos que brillaban como carboncillos. Me abalancé hacia la salida, tratando de ignorar la forma que parecía acercarse. Corrí hasta llegar a la luz exterior, jadeando. El bosque tenía un aire opresivo, como si estuviera lleno de miradas. Miré hacia atrás, buscando a la sombra, pero estaba lejos. O quizás solo desapareció entre los árboles. No podía quedarme más tiempo. Del claro recogí mis cosas, pero al mirar de nuevo hacia la cueva, una idea atravesó mi mente. ¿Era mi hermano? Preguntas llenaban mi cabeza mientras caminaba apresuradamente de regreso a mi campamento. Pero cada paso que daba me inquietaba más. Sentía que no estaba solo. Finalmente, en mi campamento, decidí que debía alejarme. Empecé a desarmar la tienda, pero en ese momento escuché una risa familiar que resonaba en el aire. Era la risa de mi hermano. El eco de aquella risa se dispersó en el aire y dejó un frío en mi corazón. Abrí los ojos como platos. Estaba muy lejos de casa, pero el bosque me regresaba a lo que había perdido. ¿Era posible que él estuviera allí de alguna manera? Mi cabeza giraba junto a mis pensamientos y la sensación de que algo estaba diferente, que todo estaba a punto de cambiar, se apoderó de mí. Antes de que pudiera pensar más, el aire se volvió denso. El sol se oscureció de repente. Miré al cielo y vi nubes oscuras. Algo me decía que la sombra que me había seguido estaba a punto de revelarse. Tenía que salir de allí, antes de que fuera demasiado tarde. Capítulo 3. Mis manos temblaban mientras recogía lo que podía. La risa de mi hermano aún resonaba en mis oídos, una melodía familiar en medio de la creciente oscuridad. Miré a mi alrededor, sintiendo cómo el bosque parecía cerrarse a mi alrededor. Un escalofrío recorrió mi espalda, y con cada segundo que pasaba, la urgencia por salir aumentaba. Decidí que lo mejor era caminar rápido hacia el camino que me llevaría de regreso. Sin embargo, cuando di el primer paso, algo me detuvo. El aire se tornó pesado, y la risa se convirtió en un susurro, un eco que parecía burlarse de mí. «No puedes irte», decía, danzando entre las ramas como si estuviera vivo. Respiré hondo y traté de ignorar el pánico que comenzaba a apoderarse de mí. Comencé a caminar en dirección al sendero, cada paso cuidadosamente medido. Sin embargo, cuanto más avanzaba, más fuerte se hacía esa sensación de que me observaban. Las sombras entre los árboles se movían, cambiando de forma en mi visión. Casi llego al camino cuando escuché un nuevo ruido, un crujido. Miré hacia atrás y vi dos ojos brillando en la penumbra, esos mismos ojos que había visto antes. No era solo una sombra más, era algo o alguien que me seguía. La figura estaba allí, firme y silenciosa. Un sudor frío corría por mi frente. «¿Quién eres?», grité, con una voz que apenas reconocí como mía. La figura no respondió, pero no se movió. Aunque la distancia entre nosotros se mantuvo, sentí que una conexión extraña se tejía entre nosotros, como un hilo invisible. No pude evitarlo, sabía que debía averiguar quién era, aunque el miedo me paralizara. Tomé una decisión. Me dirigí hacia adelante de nuevo, pero en lugar de seguir mi camino, me desvié y corrí de vuelta hacia la cueva. La razón no estaba clara, pero algo me decía que había respuestas allí.
Cuando llegué al umbral, la oscuridad parecía llamarme, más intensa que antes. Adentrándome en la cueva, el frío me envolvió como un manto pesado. Mis pasos resonaban en las paredes, lo que amplificó mi nerviosismo. Los garabatos en las rocas parecían cobrar vida en la escasa luz que llevaba. Sin embargo, no podía permitirme distraerme, tenía que encontrar el símbolo, el hueso de este misterio. Me acerqué al grabado en el centro y al tocarlo recibí una sacudida. No era solo un símbolo, era una advertencia. Al instante sentí una presión alrededor, como si el aire hubiera cambiado de forma. Los ecos de la risa de mi hermano regresaron, pero esta vez eran más oscuros, distorsionados. De repente sentí que no estaba solo en la cueva. Volví a mirar hacia la entrada y vi la figura, ahora más próxima. Sus ojos brillaban con una intensidad aterradora, llenos de emoción y tristeza. Fue entonces cuando comprendí, no era solo un espectro. Era un vínculo entre lo que había sido y lo que aún podía ser. ¿Eres tú?, susurré, la voz apenas salía de mi garganta. Pero no hubo respuesta. La figura se acercó aún más, y pude ver su forma más claramente. Era la silueta de un niño, pero sabía que no era mi hermano. Era algo más, algo que conectaba nuestro pasado con este presente inquietante. Un grito se detuvo en mi garganta cuando la realidad se desmoronó a mi alrededor. Las paredes comenzaron a cerrarse y con un golpe de terror comprendí que había desenterrado algo que no estaba preparado para encontrar. La sombra me había estado buscando a mí, y ahora que había pisado un terreno sagrado, no sabía si podría escapar. Y justo cuando creí que todo había terminado, sentí una especie de aliento frío detrás de mí, como si la oscuridad misma estuviera lista para engullirme. Fue allí, en la penumbra de la cueva, donde supe que todo apenas comenzaba. Capítulo 4. El aliento frío me envolvió, y un pánico abrumador se apoderó de mí. La figura seguía ahí, sus ojos como faros en la oscuridad, clavados en mí. No sabía si debía huir o acercarme más, pero mis piernas se movieron por instinto. Retrocedí, tropezando con una piedra, y caí de espaldas. La caída resonó en la cueva, un eco que se burlaba de mí. «¡Aléjate de mí!», grité, pero mi voz sonaba pequeña y miedo se colaba entre mis palabras. La figura no avanzó, pero su presencia era asfixiante. Mientras intentaba ponerme de pie, algo llamó mi atención. El símbolo en la roca comenzó a brillar, tenuemente al principio, pero creciendo con rapidez, como si estuviera despertando. La luz iluminó las paredes, revelando más garabatos, más patrones que nunca había notado. Casi olvidé la sombra, cuando la luz pareció compartir secretos antiguos, palabras suspendidas en el aire. Sentí como si la cueva estuviera viva, pulsando con el mismo ritmo de mi corazón. La figura, aún de pie en la entrada, parecía reaccionar al resplandor. Sus ojos se entrecerraron, y por un instante pensé que había un destello de reconocimiento. «¿Qué quieres de mí?», pregunté, aunque sabía que era una pregunta tonta. No podía esperar una respuesta, pero sentía que debía hacerlo. La figura siguió en silencio, y a pesar del terror que sentía, sabía que no podía darme la vuelta. La curiosidad me retuvo. El resplandor del símbolo se intensificó de manera alarmante. Una corriente de aire frío me atravesó, y me sentí empujado hacia adelante, casi como si el símbolo intentara comunicarse conmigo. Con un movimiento involuntario, estiré la mano, tocando de nuevo el grabado. La luz estalló, llenando la cueva con una claridad cegadora. La figura dio un paso hacia mí. Mientras el brillo iluminaba su forma, pude ver algo que me hizo perder el aliento. En su rostro había rasgos familiares, y entendí, aunque no quería aceptar, que la sombra era la manifestación de un trágico eco de mi historia. Mi corazón se detuvo. «No, no puede ser», murmuré, comprendiendo que en algún lugar mi hermano había estado atrapado en este lugar. La figura, ahora más cercana, parecía mezclarse con la luz, casi como si perteneciera a ella sin ser ella misma.
El resplandor mostró la silueta de mi hermano en su juventud, pero su mirada era tan refractaria, tan vacía, su rostro no sonreía. De repente, la luz titiló y la cueva empezó a temblar. El suelo bajo mis pies vibró como si el lugar entero estuviera enojado conmigo. Comenzó una serie de ecos, un coro tenebroso que crecía y crecía, colisionando con el murmullo de risas y gritos lejanos. «¡Sal de aquí!», grité hacia la figura, que retrocedió un paso. La luz parpadeó y se extinguió brevemente, dejando solo una oscuridad densa y opresiva. En un último esfuerzo, corrí hacia la salida, el pánico elevando mi pulseo, mientras sentía la figura acercarse de nuevo. La cueva se cerraba tras de mí, las sombras danzaban y la húmeda tierra me hacía resbalar. Un grito de advertencia se detuvo en mis labios. Las puertas de la cueva parecían convertirse en paredes, y su inminente cierre me hacía temer por mi vida. En ese momento, algo tocó mi hombro, una presión helada que sopló en mi cuello como un viento oscuro. «¡No!», fue todo lo que pude gritar. Entonces me lancé hacia adelante, sin saber qué me esperaba fuera de la cueva, o si la sombra me estaba siguiendo. Desearía saberlo, pero solo sabía una cosa: no podía quedarme allí. Capítulo 5. A medida que corría, me sentía atrapado entre dos mundos. La cueva estaba llena de ecos de mi pasado, pero fuera de ella había un bosque que prometía libertad. Salté por la abertura, cayendo de rodillas en el suelo cubierto de hojas. La frialdad de la tierra me despertó, pero no había tiempo para descansar. La oscuridad me seguía, y mi corazón aún golpeaba como un tambor. Me levanté rápidamente, mirando hacia atrás, pero la entrada estaba sellada. El eco de la cueva parecía alejarse, dejando atrás una presión inquietante que se asentaba en mi pecho. Sin embargo, el aire era pesado, y la noche se sentía más oscura de lo habitual. Algo en la penumbra me decía que aún no estaba a salvo. Avancé entre los árboles columnados, tratando de orientarme. Las sombras danzaban a mi alrededor, y cada crujido en las ramas me hacía saltar. Una sensación de ser observado me abrazaba, así que apreté el paso. Mis pensamientos regresaban a la figura en la cueva. ¿Era realmente mi ¿Hermano? La forma de ese rostro desolado se repetía en mi mente, su mirada perdida, como si buscara algo que nunca podría encontrar. Mientras caminaba, un sonido a mis espaldas me hizo girar. Un susurro escalofriante pasó entre los árboles, rozando mi piel con una advertencia. Me detuve en seco, conteniendo la respiración. No había viento, pero algo se movía en la maleza. Un frío superior se arrastró por mi columna. Decidí no quedarme a averiguarlo y corrí más rápido, perforando la bruma de mis pensamientos. Trinidad de la cueva y su brillo casi resplandeciente se desvaneció al adentrarme más en el bosque. Mi único enfoque era hallar un camino que me llevara lejos de esa sombra que parecía haberse hecho parte de mí. Las estrellas titilaban a través del follaje, pero la luz de la luna luchaba por atravesar la densa oscuridad. En un giro inesperado, la orilla de un pequeño claro se abrió frente a mí. Al centellar de la silueta de un roble gigante, se me presentó un plan. Si encontraba un lugar alto, podría ver hacia dónde debía ir. Corriendo hacia el árbol, trepé por su tronco rugoso. Las ramas soportaban mi peso, y cada eslabón de golpe se sentía más seguro. Desde el alto, sobrepasé el lugar que había dejado atrás. En la lejanía vi que la entrada de la cueva emitía un tenue resplandor, como si algo aún latiera dentro de ella. Mis ojos recorrieron el bosque y entonces me detuve. En el borde del claro, justo donde la sombra se tornaba densa, vi una figura. Era sutil, casi como un susurro entre los árboles. Me tomó unos momentos entender que esa, de alguna manera, era la misma silueta que había visto en la cueva. El terror me sobrepasó. No era solo un eco, era una conexión, algo que no podía eludir. El pánico fluía en mis venas y con ello el instinto puro de huir se activó de inmediato. Fue en ese instante que mis pies se deslizaron y al perder el equilibrio caí desde la rama. Durante el descenso, la realidad se desvaneció y el universo pareció encogerse a mi alrededor.
Cuando hice impacto con el suelo, el aire se escapó de los pulmones y sentí que me desvanecía. Mi mundo se volvió negro y entonces escuché un murmullo, oscuro y familiar. No, fue lo último que logré pensar antes de que todo se apagara. Capítulo 6. Desperté de golpe, mi cuerpo rígido y el corazón latiendo descontroladamente. La oscuridad era aún más densa que antes y sentí un frío punzante que me atravesaba. Parpadeé varias veces, tratando de acostumbrar mis ojos a la falta de luz. Un murmullo resonaba en mi mente, como un eco distante de palabras que no podía entender del todo. Lentamente traté de moverme, pero el dolor me detuvo. Me quejé en voz baja. La caída me había dejado más que algunos rasguños. Era como si del suelo mismo emanara un peso que me mantenía en su abrazo. Recuperé el aliento y me senté, encontrando mi ubicación en un lecho de hojas y ramas. Un par de pasos más adelante estaban las sombras que se agitaban, y la figura que había visto antes estaba ahora más cerca, casi al alcance. La imagen se tornó más clara. Era un humanoide, con rasgos vagos que me recordaban a alguien que había conocido. Pero no podía definir quién. Traté de levantarme, pero mi cuerpo se rehusaba a seguir mis órdenes. Al instante sentí como un escalofrío me recorría, una advertencia visceral. ¿Qué era esta cosa? ¿Por qué se parecía a él? La figura dio un paso hacia mí, y el murmullo se volvió más audible, más insistente. «Ven», dijo, su voz rota como el crujido de un árbol viejo. «No tengas miedo». «¡No!», grité, sintiendo que la adrenalina comenzaba a hacer efecto. Desesperadamente, forcé mis extremidades a moverse y logré arrastrarme hacia atrás en un intento de escapar. No podía arriesgarme a ser atrapado por esa sombra, por más familiar que me pareciera. Un impulso de huir me llevó a la pequeña claridad del claro, donde la luna comenzaba a asomarse entre las nubes. Con cada movimiento, el dolor se intensificaba, pero la presencia avanzaba incesante, casi como si disfrutara del juego. «¿Por qué estás huyendo de mí? Solo quiero ayudarte», susurró, y esa voz se entrelazaba con los ecos de mis recuerdos. Me levanté, apoyando la espalda contra el roble que aún me había servido de refugio. La mirada de la silueta se mantuvo fija en mí, intensamente. «No soy quien crees. Estoy aquí para liberarte», dijo. Una guerra estalló dentro de mí. Sabía que si me quedaba, quizás descubriría la verdad que me aterraba, pero temor a veces puede ser un engaño. «No soy como tú», respondí, con la voz temblorosa. «No te necesito». Ella se detuvo, y el silencio se amplificó. El eco formado por nuestros intercambios persistió en el aire, cargado de una tensión pesada. Entonces, en un giro repentino, la figura comenzó a desvanecerse como niebla al amanecer. Pero su mirada seguía fija en mí, como si se hallara en un cruce entre dos mundos. «¿Qué has hecho?», pregunté, sintiendo que el vacío comenzaba a tragármelo nuevamente. Mi mente elucubraba, pero las respuestas se disolvían en el aire. La figura pareció sonreír, aunque su rostro permanecía borroso. «Tu tiempo llega a su fin», dijo, mientras la oscuridad se cerraba a nuestro alrededor. De repente, todo se tornó en un sobresalto. Un agudo grito resonó en la distancia. No podía ignorar la desesperación tras esa llamada, ni el poder de ese sonido. Algo o alguien estaba en peligro. Tenía que decidir, seguir en la confusión de esta conexión o actuar ante una amenaza real. Con un último vistazo a la sombra, giré y corrí, dejando atrás la duda. Las hojas crujían bajo mis pies mientras el grito se volvía cada vez más claro. Y así lo entendí. La caza en el bosque apenas comenzaba. Capítulo 7. Corrí sin mirar atrás, guiado solo por el instinto. El grito resonaba como un tambor wari, cargado de miedo y desesperación. Mis piernas me dolían y cada paso que daba era una lucha contra la punzada de dolor que atravesaba mi cuerpo.
pero no podía detenerme, no podía darme el lujo de quedarme atrás y enfrentar aquella sombra que, por un momento, había parecido tan familiar. El silencio del bosque era abrumador, roto solo por el crujido de las hojas bajo mis pies. Me adentré más en la noche, siguiendo el eco del grito que ahora sonaba más cercano. Casi podía sentir la urgencia en el aire, como si el mismo bosque estuviera conteniendo la respiración. ¿Qué podía haber causado tal angustia? De repente tropecé con un tronco caído. Caí de rodillas, pero me levanté de inmediato. No podía permitirme rendirme. La imagen de aquella figura permanecía fresca en mi mente, como un eco que se negaba a desaparecer. Me pregunté por un instante si la voz suave que había llamado mi atención era realmente una advertencia o un engaño que me había llevado a este lugar. A medida que avanzaba, vi una luz parpadeante a lo lejos. ¿Una fogata? La posibilidad me llenó de esperanza. Tal vez había otros, tal vez no estaba solo en este bosque aterrador. Aceleré el paso hacia la luz, ignorando el dolor y el cansancio que se acumulaban en mi cuerpo. Cuando llegué al claro, me detuve en seco. La escena que tenía frente a mí era una mezcla de sueños y pesadillas. Un grupo de personas se encontraba reunido alrededor de una fogata, pero sus rostros estaban marcados por la preocupación. Todos parecían estar buscando a alguien, y de repente el pánico se instaló en mi pecho. «¿Dónde está? No puede estar lejos», gritaba una mujer, sus ojos desbordando lágrimas. Instintivamente sentí que debía intervenir. «¡Hey! ¿Qué está pasando?», pregunté, sintiéndome más que nunca como un extraño. Las miradas se volvieron hacia mí, pero no había alegría en sus rostros, solo miedo. «No tenemos tiempo para esto», dijo un hombre con voz rasposa. «Alguien más está en el bosque, algo está cazando a nuestros amigos, debemos irnos». El horror apareció en mí. ¿Algo estaba cazando a mis amigos? ¿A ellos también? «¿A quién buscan? Yo también quiero ayudar», grité, desesperando por obtener respuestas. Pero antes de que pudiera decir más, un grito resonó de nuevo, esta vez aún más cercano, y todos comenzaron a entrar en pánico. «No podemos quedarnos aquí, rápido», dijo la mujer, mientras comenzaban a correr en una dirección. La adrenalina borboteó despierta en mí, y sin pensar dos veces me uní a ellos. Mis pensamientos giraban en torno a la amenaza que acechaba en la oscuridad. Mientras corríamos, el sonido de crujidos y rasguños se volvió más fuerte a nuestro alrededor. La sensación de ser observados me envolvía y no podía evitar mirar atrás. La figura que había visto antes cruzaba mis pensamientos y me preguntaba si sería la misma que acechaba a este grupo. La niebla comenzó a envolvernos y la luz de la fogata se desvaneció detrás de nosotros. Sin embargo, el grito ya no era solo un eco distante. Se acercaba, más fuerte y más desgarrador que antes. Un nuevo sentido de urgencia me empujó hacia adelante, sin saber que al final de esta carrera encontraría algo que cambiaría todo. Y así, el bosque se convirtió en el escenario de una cacería inminente, donde la línea entre cazador y presa comenzaba a desdibujarse. Capítulo 8. Mientras corríamos por el bosque, las ramitas y hojas secas estallaban bajo nuestros pies, como si el suelo mismo gritara por nuestra atención. La niebla espesaba a nuestro alrededor, convirtiendo los árboles en figuras grotescas que se movían con cada ráfaga de viento. El pánico era contagioso, las respiraciones se entrecortaban y los murmullos se mezclaban con el sonido del viento que parecía burlarse de nosotros. «A la izquierda, por ahí», gritó el hombre de la voz rasposa. Aproveché la oportunidad y junto a los demás tomé el desvío. La niebla se volvió un poco más densa y dificultó la visibilidad, pero eso no importaba. Lo único que me ocupaba la mente era la imagen de aquel grupo de personas y sus rostros llenos de terror. ¿Qué estaban enfrentando? ¿Era una bestia? ¿Algo más? Mientras avanzábamos, me pregunté si alguna vez volvería a ver a mis amigos. La culpa me desgarraba el alma. En mi mente, la imagen de su risa se volvía un viejo eco que insistía en recordarme lo que estaba en riesgo.
pero no había tiempo para lamentos, solo supervivencia. «Debemos encontrar un lugar seguro», dijo la mujer, su voz temblaba mientras se giraba hacia nosotros. «No podemos seguir así en la oscuridad». Nos detuvimos por un momento, y al mirar a nuestro alrededor, noté que la niebla era más densa aquí. El aire olía a humedad y oculta desesperación. «¿Dónde estamos?», pregunté. El miedo se vertía en mis palabras. «¿Alguien vivía aquí? Tal vez hay algo, un refugio», sugirió otro miembro del grupo, y todos asintieron con la cabeza. La idea de un refugio se convirtió en nuestro objetivo inmediato. Sin embargo, el grito resonó de nuevo, cortando el aire como un cuchillo. Esta vez sonó tan cerca que mi corazón se detuvo por un segundo. Mis instintos de huida se encendieron una vez más. No tenía ni idea de lo que acechaba en la oscuridad, pero podía sentir la urgencia crecer dentro de mí. «¡Corre!», gritó el hombre de voz rasposa, volviendo a romper el silencio mientras tomaba la delantera. Sin pensar, lo seguí, acompañado por los demás en una carrera frenética, el eco de nuestros pasos resonando contra los árboles. De repente, vi una construcción borrosa entre los árboles, un viejo cobertizo desgastado por el tiempo. «Allí», señalé con la mano. Mi voz era un susurro en medio del caos. A medida que nos acercábamos, vi que la entrada estaba oscurecida, como si esperara a que alguna presa se acercara para atraparla. Al llegar a la puerta, un sonido áspero nos hizo detenernos. Algo estaba dentro, moviéndose, revolviendo lo que había. «¿Qué era eso?», preguntó uno de los hombres visiblemente asustado. No había respuesta, solo una tensión palpable en el aire. «Entremos, no podemos quedarnos aquí», dijo la mujer, tomando la delantera y empujando la puerta. Se abrió con un chirrido que resonó a través del silencio, como una advertencia. El cobertizo era oscuro. La luz de la luna apenas entraba a través de los agujeros en la madera. Nos apresuramos a entrar, pero un ruido sordo nos detuvo en seco. Un golpe fuerte resonó en la puerta del cobertizo. La sombra había llegado. Me volví hacia los otros, y vi en sus rostros la misma pregunta flotando. «¿Qué demonios es eso?». Fue entonces cuando entendí que la trampa no era solo el bosque. La verdadera cacería apenas comenzaba. Justo cuando empezábamos a entrar en pánico, algo en la penumbra se movió, y nuestras miradas se centraron en la entrada. La niebla se desvaneció, revelando la sombra que nunca supe que me seguía. Capítulo 9. La sombra se quedó en la entrada, flotando como un mal pensamiento. Su forma era indistinta, pero su presencia pesaba en el aire, como si hubiera absorbido toda la luz a su alrededor. Lo que en un principio parecía ser solo niebla, se tornó en algo más, una amenaza tangible que hacía que mi piel se erizara. «¿Qué hacemos?», susurró la mujer, mientras el miedo se reflejaba en sus ojos. La duda se extendió entre nosotros, como un veneno silencioso. Todos esperábamos una respuesta clara, pero las palabras no llegaban. «Si no entramos, estará aquí con nosotros», dije, intentando infundir algo de valentía en mis amigos, aunque mi corazón latía como un tambor en la oscuridad. Nos empujamos hacia adentro, el cobertizo nos tragó, y el golpe en la puerta hizo que un escalofrío recorrió mi espalda. El interior era un caos de herramientas oxidadas y cajas desbordadas. La luz de la luna se filtraba a través de las tablas rotas, creando sombras que danzaban en las paredes como si estuvieran vivas. «Busquemos algo para bloquear la puerta», dijo el hombre de voz rasposa. Sus manos temblaban mientras se acercaba a una estantería llena de trastos. Mientras ayudábamos a apilar viejas mesas y barriles contra la entrada, un silencio incómodo nos envolvía. Solo se escuchaban nuestras respiraciones entrecortadas y el crujido de la madera. «No puedo creer que esto esté sucediendo, todo es una locura», pensó en voz alta otro de los hombres. Su tono quebrado hizo que un escalofrío recorriera mi cuerpo. De repente, escuchamos un rasguño seguido de un golpe sordo contra la puerta. La sombra había llegado al cobertizo, y su curiosidad se tornó en agresión. «Rápido, rápido», urgí, mientras todos nos movíamos más rápido, como si ese ruido nos hubiera inyectado una dosis de adrenalina. El sonido se hizo más intenso, como si algo enorme intentara entrar, latiendo contra la madera. Sin embargo, lo más perturbador era el susurro. Apenas podía entenderlo, pero las palabras eran claras. «¿Por qué escapáis?». «No quiero saber quién está detrás de eso», dijo la mujer, mientras recargaba su peso contra la puerta, sus ojos desorbitados. Pero algo en mí necesitaba saber. «¿Qué es? ¿Qué quiere?», murmuré incapaz de contenerme.
Mientras intentábamos calmar la ansiedad del momento, investigué el lugar en busca de un arma o algo que pudiera servir. Lo que encontré fue un hacha, su hoja vieja pero aún afilada. Esto nos ayudará, dije, sosteniéndola con fuerza, aunque la incertidumbre seguía golpeando en mi cabeza. Una elección desesperada, un último recurso. Un nuevo ruido reverberó en la oscuridad. Esta vez no fue un golpe, sino un crujido, como si algo se deslizara por el suelo. Algunos miembros del grupo gritaban, asustados por la proximidad de la amenaza. La sombra estaba aquí, en el cobertizo. Tenía que actuar rápido. «Todos, en silencio», grité. «Necesitamos unirnos y pensar en cómo salir de esto». Miré a los demás, buscando su aprobación. Todos estaban inquietos, pero asintieron. Sin embargo, antes de que pudiera formular un plan, un chirrido desgarrador resonó. Las sombras empezaron a moverse más cerca, y ese momento de calma se desvaneció. Un golpe trajo de vuelta el caos, y la puerta crujió como si la sombra exigiera entrar. Ahora estaba claro, no había más opciones. Entonces entendí que en esta cacería, la sombra no era solo un enemigo. Era algo más, algo que conocía nuestros temores más profundos. La verdadera caza estaba por comenzar, y nos encontraría, uno a uno, en nuestra lucha por sobrevivir. La puerta temblaba bajo el asalto de la sombra, y el pánico se adueñaba de todos nosotros. Sabía que no podíamos permanecer así por mucho tiempo. Las miradas asustadas alrededor de mí me hicieron sentir la urgencia. «Nadie se queda atrás», grité, tratando de infundir valor en el grupo. La sombra se movía con una rapidez aterradora, y las voces de mis compañeros se mezclaban en un coro de miedo. «No permitamos que nos atrape», dijo el hombre de voz rasposa, sosteniendo una barra de metal que había encontrado entre la basura. Sus ojos reflejaban la desesperación. Los golpes se intensificaron, y la puerta resonó, como si la sombra estuviera tratando de imponer su voluntad. La tensión aumentaba en el aire, opresiva y espesa. «Tenemos que hacer algo», insistí, mi mente giraba buscando soluciones. Alguna manera de prevalecer ante lo que fuese que acechaba. Mientras los demás hacían esfuerzos por reforzar la puerta, volví a buscar entre los objetos desechados. Los ecos de la cueva parecían llamarme nuevamente, pero podría ser solo el miedo funcionando en mi contra. De repente, encontré un viejo soga enrollada. «Esto podría ser útil», dije, mostrando la cuerda desgastada. «Podríamos atar la puerta así», pero no terminé la idea. Un chirrido desgarrador llenó el aire, justo cuando la sombra hizo un último y feroz intento por entrar. La puerta cedió un poco, y todos los que estábamos allí comprendimos que ya no quedaba mucho tiempo. La sombra empezó a deslizarse por la rendija, y el aire se volvió gélido. «¡Ataca cuando lo abra!», grité, preparándome con el hacha. El sudor corría por mi frente. Justo cuando la sombra obligó a la puerta a abrirse de golpe, un grito ensordecedor llenó la habitación. La figura se lanzó hacia adentro, y los otros miembros del grupo retrocedieron, aterrados. Las sombras a su alrededor se agitaban, alimentándose de nuestro miedo. Pero en el caos, algo en mí surgió, algo que recordaba de mi infancia y unió a mi hermano y a mí. Con un rugido que resonó en todo el cobertizo, lancé el hacha hacia la sombra, que se detuvo por un momento sorprendida. La dureza de su forma parecía desvanecerse como humo entre mis manos, pero antes de que pudiera reaccionar, un par de brazos me sujetaron. Era el hombre de voz rasposa. «No, no podemos atacarla, debemos entenderla», dijo. Aquel momento de claridad fue frágil, y el impacto del tiempo se hizo evidente. La sombra pareció retirarse, entonces su silueta se volvió más difusa, y comenzó a susurrar. «No soy lo que buscan». La confusión abundó. «¿Entonces qué eres?», pregunté, aunque sabía que mis palabras no cambiarían la realidad. Mientras se movía hacia nosotros, una visión me golpeó como una ola. Se dibujaron escenas en mi mente, momentos de mi hermano desaparecido, entre los árboles, risas, y luego un silencio agobiante.
No estoy aquí para hacerles daño, continuó la sombra. Soy el eco de recuerdos y temores perdidos. He estado buscando lo que se ha olvidado. Recuéstate, mi corazón palpitó. ¿Era eso lo que había sentido todo este tiempo? ¿Esa conexión? La pregunta giraba en mi mente, aturdido. Cuando uno busca respuestas, la oscuridad puede revelarse de formas que uno no espera. Las palabras resonaron como un eco en el cobertizo. La sombra se centró en mí, su forma adquiría la apariencia de mi hermano. Te traje aquí para que recuerdes. Las visiones abrumaron mis sentidos, imágenes de nosotros jugando en el bosque, siempre buscando aventuras, nunca temiendo la oscuridad. Estás en peligro, continuó la sombra. La cacería está en marcha, pero no es solo física. Un grito resonó de nuevo fuera del cobertizo, y la sombra retrocedió un paso. De repente, la situación pasó de la confusión al horror. «¡Debe irse!», grité, asustado. «No sé si puedo enfrentarte». Los gritos aumentaron, las sombras del bosque parecían cobrar vida y arrastraron a otros con ellos. La lucha dentro de mí era intensa, no sabía si la sombra era mi aliado o mi enemigo. Pero en el centro de todo, mi corazón pedía claridad. Fue entonces, en medio de la tormenta de emociones, que comprendí. Esta sombra no era solo un oponente, representaba mis miedos, la verdad enterrada de buscar a mi hermano. Mi añoranza había despertado algo que nunca había estado realmente perdido, pero también me había hecho vulnerable. Mientras los otros alrededor de mí empezaron a sucumbir a la desesperación, un nuevo grito retumbó. «Necesitamos escapar», exigí. La desesperación en mi voz resonaba en cada rincón del cobertizo. Fue allí, entre la comprensión y el pánico, que supe. No sería un final limpio. Las sombras no se desvanecerían con un hacha. La caza continuaría, pero ahora entendía que no podía diluirme en la oscuridad. Sería capaz de enfrentarla, liberarme de lo que atormentaba mi corazón y seguir adelante cada día. Mientras la luz del amanecer empezaba a colarse por las rendijas del cobertizo, me di cuenta de que esta historia estaba lejos de concluirse. Quizás no encontraría todas las respuestas, pero en la lucha por encontrar la luz quedaba algo vital, algo que parecía tan ambiguo como la misma sombra que acechaba en el bosque. Al final, la verdadera cacería apenas comenzaba.